Buenas noches. Bueno, aquí estamos con Juan Pablo Magnin. ¿Vos sabés que Juan Pablo, no sé, es Pablo o es Juan Pablo? Siempre estoy en duda. Buenas noches, como quieras. En realidad no es un problema de identidad que tenga ese. En todo caso es un problema de identidad cuando conversamos sobre fotografía o como en este caso cuando conversamos sobre instituciones y espacios culturales y sociales de la ciudad, pero ese no es el problema. Ante la duda podemos chequear el DNI, no Claro, sé. Claro, no es una cuestión de chequear, es una cuestión de deseo. Cada uno se llama como se auto se percibe, está muy bien. Exactamente. Y con José Bastía, secretario del club Bochas Club 1 de Mayo, bien digo, ¿no? Exactamente. Bueno, 81º aniversario, ¿están cerca de ahí? Estamos cerca de ahí. Lamentablemente el año pasado teníamos previsto sacar la casa por la ventana y a festejar por todo lo alto, dirían los españoles, nuestros 80 años como institución y bueno, tuvimos que irlo posponiendo, pero en algún momento lo vamos a hacer, en algún momento vamos a tirar la casa por la ventana. Bueno, recién hacíamos referencia a justamente las nuevas medidas que se vienen tomando o estas medidas a las que tuvieron que ajustarse y no pudo darse ese festejo de los 80 años, ¿no? Y los clubes de bochas durante muchísimo tiempo han sido un lugar de pertenencia e identitario. ¿Cómo estaba el club cuando ustedes llegan? Bueno, en realidad al punto de que ya hace tiempo que no tenía ni siquiera bochas, ¿no? La historia del Club 1 de Mayo es la historia de tantas otras instituciones de barrio de la ciudad de Santa Fe y de tantas otras instituciones de todas otras localidades. Sumar, si se quiere, al inconsciente colectivo la película Luna de Avellaneda, que tiene que ver con eso, ¿no? Con los vaciamientos y el retroceso como un espacio social. Sí, hay una cuestión que uno se pone a ver que responde a épocas, que responde a etapas, ¿no? La mayor parte de este tipo de instituciones de barrio, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, tienen toda fecha de fundación entre la década del 30 y la década del 40. Son instituciones humildes, son instituciones pequeñas que están construidas y que funcionan en distintos barrios de la ciudad, en 1 o 2 solares, no más que eso, y tienen instalaciones que son muy modestas. Y en este caso estas instalaciones estaban muy deterioradas, muy abandonadas y funcionaban apenitas, digamos, porque tenía un buffet, porque tenía algo que hacía que anduviera, pero sus actividades sociales, sus actividades culturales, sus actividades deportivas habían quedado en las fotos blanco y negro del recuerdo. Este cambio, digo, de la actividad cultural, de la actividad barrial, me parece que por ahí, no sé si es que la gente deja de acercarse a las instituciones del barrio porque opta por otras cosas o porque las instituciones no ofrecen actividades para el entorno barrial. Te la compliqué. No, a ver, siempre hacer sociología random está bueno, no tenemos ninguna base científica para contestarlo a eso, pero a lo que me da la impresión de que ocurre con esas cuestiones es que cambian las épocas, cambia el modo de relacionarse entre vecinos, cambia el tipo de exigencia que tiene nuestra vida cotidiana y ya ese espacio pierde vigencia. En el caso de los clubes de bochas, lo que pierde vigencia también es una actividad deportiva en particular, porque hay clubes que todavía tienen bochas pero no tienen la actividad que tenían en otros años. Pero ocurre mucho en esas cuestiones, de decir, cómo la actividad deportiva termina especializándose o termina teniendo un requerimiento económico para su sostenimiento que solamente clubes de cierta escala lo pueden tener. Ciudades como la nuestra lo tienen a Colón, tienen a Unión, tienen a Gimnasia, tienen, instituciones que son muy fuertes en esas actividades, y los clubes pequeños no pueden competir y no buscan ni especializarse, entonces quedan como un poquito a la deriva. ¿Qué pasa? Y lo miro a José también, ¿no? José Bastía, que es el secretario del Club 1 de Mayo, en esto de historizar y qué ha pasado, ¿no? Una década de los 90, quizás 80, 90, que salíamos de una dictadura y que de pronto estalla un montón de espacios y las propuestas de oferta para el vecino quizás eran otras. Imagino que por ahí puede llegar a venir también esto de la crisis de determinadas disciplinas. El proceso de cómo se hereda jugar a la bocha. A esto voy, digamos, ¿no? Porque es... Bueno, hiciste bien en preguntarme a mí, justamente, porque yo tengo mi antecedente familiar, que mi viejo era bochófilo y
jugó representando llegó a jugar de forma federada, representando a distintos clubes de la ciudad, que en un momento, digamos, la década de 70, 80 e incluso 90, eran muchísimos. Prácticamente cada barrio tenía su club de bocha. Sí, pero aparte yo recuerdo también de haber sido niño en la quinta estaba en la cancha de bocha donde jugaba mi tío abuelo. Sí. Que él decía estoy tullido hoy, y el viejo tenía 87 años y llegaba al piso sin flexionar las rodillas, ¿viste? Esta cosa. Sí, es como la herencia de los que tenemos algún antepasado italiano. Si heredamos algún tipo de pasta y también heredamos las bochas, que creo que, como decís vos, nos ha llegado a prácticamente todos. Como también, y acá entro en algo que nosotros retomamos para la nueva vida del club, el vermú, la costumbre del vermú, que también lo heredamos de los italianos y que estaba perdida, y que ahora también es una moda, pero eso te iba a decir, esa corre menos riesgo que la bocha, me parece. No, pero tuvimos que recuperarla. Porque todos los espacios, las disciplinas y los lugares tienen rito para vincularse, y juntarse a jugar a la bocha, como decía Marce, es parte de un rito también, que va acompañado de una bebida, de un espacio social, y eso es también, ¿no? Recuperar esos ritos. Sí. En el caso del 1 de mayo, lo que primero usamos para recuperar el club, hoy no tenemos en funcionamiento ninguna actividad deportiva, y todas nuestras actividades son actividades culturales y actividades sociales. Hoy en el club 1 de mayo se transformó en la casa más o menos permanente de una murga uruguaya como es Rezonga la Ronca. Hoy hace poquito firmamos un convenio y se transformó en la casa de un centro de la tercera edad que tenía una muy larga trayectoria en la ciudad y que se había quedado por la pandemia sin lugar para juntarse, y el club los empezó a cobijar. Hoy es un espacio donde se dan talleres de pinturas, donde ¿cómo se llama? Donde ensayan grupos de teatro independiente, donde un espacio que cobró vida nuevamente. Sí, pero sobre todo de la mano de la cultura, que lógicamente tiene que ver un poco más con las personas que nos vinculamos al club, y con nuestra historia, digamos. En realidad nos empezamos a vincular con el club muchos amigos que nos juntábamos ahí de la Facultad de Derecho, que nos quedaba medio cerca, y que nos preocupamos porque el espacio se estaba perdiendo, estaba en una situación de decadencia donde ya faltaba muy poquito para que, digamos, hubiese un punto de no retorno y desapareciera. Uh-huh. Y el camino que de algún modo sirvió para recuperarlo fue el de esos pequeños ritos importantes de la sociabilidad y de un espacio que los sorprendió a todos los que pisaron el club por primera vez, que es el espacio que parece un espacio sin tiempo, donde todo el que entra saluda al entrar, donde todo el que se va saluda al salir, donde existe, digamos, una camaradería y una cuestión que... ¿Cómo? El rito de darse la mano a todos los que están. Es decir, claro. Uno entra, hay 15 parroquianos, hoy no, obviamente. Hoy es todo con estricto protocolo, pero en épocas normales el ritual es entrar, saludar y dar la mano uno por uno a los parroquianos. Por ejemplo. Sí, y un espacio... Y cuando decís, Juan Pablo, cuando decís burbuja de tiempo, ¿a qué te referís? Tan de moda están las burbujas, que es una linda metáfora. Primero el hecho de que por casi una regla no escrita, sí. En esos espacios se conversa y se discute de todo, pero muy poco de actualidad, digamos. Casi una regla de acá no se discute ni de política ni de religión, digamos. Ajá, bueno. Y además que es un espacio como estaban pensados los clubes en estas características, espacios fuertemente policlasistas, donde vos tenés el que es changarín, el que es canillita, el que es profesional, el que es comerciante, el que, digamos... Sí, un espacio de referencia geográfica en realidad y sí. Como punto de encuentro del es sector. Ideal como punto de encuentro porque está cerca de prácticamente
todo punto de Santa Fe. Y para este año, en este contexto pandémico, digo, ¿cuál, más allá de los talleres que vienen realizando y las actividades culturales, el proyecto para este año tienen alguna actividad en particular? ¿Cómo viene a futuro pensado esto? La idea es seguir cubriendo la grilla con los talleres y con las actividades que se venían desarrollando. Obviamente nosotros cuando arrancamos con el club trabajábamos mucho con la cuestión social y con hacer grandes comidas y esas cosas que no vamos a poder hacer este año muy probablemente, pero cultivando intentando desarrollar actividades que cultiven mucho el sentido de pertenencia a esta institución, que no solamente tenga que ver con los vecinos del barrio, sino con un montón de mecenas que están dispuestos a sumarse a actividades de esta naturaleza. Y también una actividad que surgió y que surgió, digamos, de los que participamos de esta idea del club, que es brindarnos y ponernos en contacto con vecinos de otros barrios de la ciudad que saben que en su barrio existe o existía una institución que ahora tiene las puertas cerradas o que digamos está ahí en una situación bordeando el punto de no retorno, y ofrecernos a colaborar para poder contarles la experiencia que nosotros tuvimos en recuperar y de redinamizar el 1 de mayo y, digamos, ponernos a disposición para asesorarlos de cómo se hace un proceso de normalización, de cómo poder actualizar las instituciones, de cómo evitar que estas instituciones se pierdan. Sí, ni hablar, y que me parece que es un proceso que muchas instituciones pequeñas, sobre todo en la cuestión administrativa, legal, jurídica, necesitan acompañamiento, porque por ahí se ven desbordados para poder sostener las estructuras. Sí. Y hay veces que no es solamente el edificio, sino que la imposibilidad de la legalidad de la institución te termina imposibilitando de obtener recursos, poder generar actividades o mostrarte públicamente. Siempre más viene abiertos. Bien que alguien te cuente, cuando uno imagina que es titánico lo que tiene que hacer, que te cuente o te libere el caminito, ¿no? Y te diga, mira, nosotros hicimos esto, a nosotros nos pasó tal cosa, está bueno que llamen a este número para pedir tal permiso. Siempre colabora a la hora de no retroceder y justamente poder sostener esos espacios y reabrirlos, ¿no? Totalmente, porque sobre todo son instituciones también que son ad honorem y que la gente le dedica tiempo en el poco tiempo que le puede quedar de su día habitual, y por ahí es un susto. Yo doy fe que mucha gente que nos está escuchando, mucho de la audiencia, tienen en su chip de la memoria sí, porque voy al club del barrio, e iba a hacer alguna actividad. Todavía estamos en la generación que tenemos chipeado el club del barrio. Sí, y por eso nos damos vuelta a mirarlo, claro, y a ver, digamos, qué es lo que todavía estas instituciones pueden dar, porque aparte estamos en un contexto donde pueden dar mucho más estas instituciones si nos podemos involucrar con ellas, obviamente. Juan Pablo, José, muchísimas gracias por la visita. Bueno, teniendo en cuenta el tamaño... Yo nunca aprendí a jugar a las bochas y no me dejaste que le pregunte con las récords. Bueno, no importa, pero aunque sea empezar a practicar en casa un poquito. En el Club Amenábar, por ejemplo, otra muy interesante institución de barrio en Santa Fe, sí existe. En el club, en el Necochea, si no me equivoco, todavía hay. Pero se puede improvisar una cancha de bochas en cualquier... Nadie me quita aprender las reglas. Nadie me lo quita. Victoria. Dale, a ver. El espacio del club es lo suficientemente grande. Nosotros somos menos de 10 en el equipo, así que podemos comer un asado en el club y ahí te enseñan las técnicas de las bochas. ¿Te parece? Está re bueno, me encanta. Dale. ¿A dónde voy? O nos conseguimos un tejo que es parecido y que podemos, digamos... Ay, el tejo me encanta, es parecido. Y podemos jugarlo mientras preparamos el asado. Eso ahí está, buenísimo. 1 de mayo, 19:40, ¿no es cierto? La dirección del club. No, la dirección del club es... porque es de fundación de 1940. 1940. Sí. Necesito que me ayudes, Marce. Pasaje Benialbo 4049. Acá nomás. ¿En las redes los encontramos también? En las redes nos encuentran como Primero Club en Twitter y en Instagram, sobre todo. Buenísimo. Comprometidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.